Este capítulo lo dedicaremos a explicar cómo funciona el CD4511. Para ello retomamos una sección del capítulo anterior y recordemos lo siguiente. Digamos que para poder observar la frecuencia que mide el contador digital tenemos que adaptarla a nuestros parámetros de lectura, esto es, los números del 0 al 9. Para poder traducir el lenguaje binario con el que se manejan los circuitos lógicos al de los números decimales, existe para este caso un circuito integrado CMOS CD4511. Tenemos 6 circuitos y ahora veremos el porqué, que es un decodificador BCD, decimal codificado en binario, con driver o excitador para una presentación en display de 7 segmentos. Posee asimismo un latch incorporado. El código BCD no es otra cosa que los números del 0 al 9 codificados a binario. Veamos cómo es esto. El circuito integrado tiene 4 entradas denominadas A, B, C y D. Estas entradas tienen un peso determinado. La entrada A es 1, la entrada B es 2, la entrada C es 4, la entrada D es 8. Si queremos representar el 1 en un display de 7 segmentos, según la tabla de verdad de este chip, que se encuentra en el manual que se entrega o en cualquier hoja de datos correspondiente al chip, aplicamos tensión a la entrada A y las otras la mantenemos a tensión 0. El display marcará el 1. Si damos tensión a la entrada B, el display marcará 2, pero para marcar el 3 debemos dar entrada a la pata A y a la pata B. Como el peso del A es 1 y el peso del B es 2, 2 más 1 decodificará el 3 en el display. La siguiente simulación representa un display conectado a un chip 4511 que utiliza el lenguaje BCD para decodificar 7 segmentos. El lenguaje BCD utiliza 4 bits, por lo tanto es lógico pensar que este chip tiene 4 patas o terminales de entrada. Y a su vez, si está diseñado para manejar un display de 7 segmentos, tendrá 7 terminales de salida. El punto decimal en este tipo de circuitos se enciende de forma manual si es necesario para clarificar la lectura. Este chip, aparte de los terminales ya nombrados, tiene 5 terminales más. 2 de ellos son su alimentación, una a potencial 0 y la otra a un voltaje que puede oscilar entre 6 y 15 volts. Nosotros en este diagrama o circuito hemos utilizado 10 voltios regulados. 2 terminales que corresponden a la pata LT, que significa prueba de display, y la de borrado BI, que son conectadas a positivo de forma permanente en esta aplicación. La de latch o memoria la explicaremos más adelante en esta simulación. La suma de todos estos terminales nombrados da por resultado 16, que es el número físico que define el conexionado del 4511. En la figura vemos la imagen física de dicho chip. La simulación muestra entonces un display de 7 segmentos, cátodo común, conectado a un chip 4511 y las entradas BCD del chip conectados a 4 interruptores. Estos 4 interruptores a su vez tienen sus terminales conectados a un voltaje positivo. Podemos observar que este tipo de circuito para simular se puede representar de forma más esquematizada y que es más cómoda de leer para el técnico. Hay varias formas de representar este esquema y depende mucho del grado de esquematización necesario para su interpretación. Conectemos ahora el simulador y experimentemos. Comenzamos cerrando de forma independiente cada interruptor y observamos que en el display se representan los pesos de cada terminal BCD, 1, 2, 4 y 8. Pero ¿qué sucede con el resto de los números que faltan? O sea, 3, 5, 6, 7 y 9. Pues este lenguaje lo logra con la suma combinada de sus pesos. Ejemplo, para formar el 3 deberemos cerrar el interruptor de peso 1 con el interruptor de peso 2.
La suma de ambos pesos se desplegará en el display. Para el 9 utilizaremos el bit de peso 8 y el bit de peso 1. El 0 se representa por defecto cuando todos los interruptores se encuentran abiertos, como cuando arrancamos la simulación. Cualquier otra combinación no tiene sentido para este lenguaje y da por resultado que el display no indique absolutamente nada y se apague. Por ejemplo, 8 más 1 es 9, más 2 es 11, pero para este lenguaje no tiene sentido. Les recomiendo que hagan una lectura sobre el lenguaje BCD y sus características con respecto a otros lenguajes. El lenguaje BCD fue pensado justamente para este tipo de representación. Les recomiendo que investiguen sobre otros lenguajes, inclusive sobre el lenguaje BCD que tiene ciertas variantes que se han desarrollado dependiendo de las necesidades, principalmente en el pasado. Como lo hicimos con el display, nos quedaría recopilar los datos de encendido y o apagado de los interruptores y los resultados en una tabla. Esta tabla estaría formada por 7 columnas que representan los segmentos del display y las 4 patitas o terminales que representan el lenguaje BCD. El resultado sería lo que vamos a mostrar en la imagen siguiente. Este tipo de tablas se les conoce como tabla de la verdad o tabla de verdad de un chip. Generalmente los fabricantes la suministran con sus hojas de datos. Esto logra un cabal entendimiento de los parámetros digitales necesarios para entender el funcionamiento del elemento electrónico investigado. Entonces, podemos decir que una tabla de la verdad es la secuenciación en el tiempo de los eventos que se encuentran en la entrada de un chip con los resultados que se producen en su salida. La complejidad de estas tablas depende de lo que hace el chip. Hay chips complejos, como veremos más adelante, que se necesitan observarlos y analizarlos no solo con un simulador, sino con instrumentos más elaborados, como ser el analizador de señal digital, generalmente de 4 a más canales, para lograr entender su funcionamiento, o inclusive reparar el circuito. En estos chips, la salida ya no es solamente la dependencia del evento de entrada, sino que ese evento está sincronizado con otras señales que generalmente se llaman reloj o clocks, pero esto es tema de próximos capítulos. Como final de este capítulo, nos queda explicar el terminal latch y no hay mejor forma que simular dicho funcionamiento. Vamos a representar el número 3, cerrar los interruptores correspondientes al número 3, que sería el bit de peso 2 y el bit de peso 1. Si nosotros en este momento presionamos el 4, la suma por supuesto es 7, representaríamos el 7. Vamos a volver al número 3 y cerramos el latch. Le aplicamos una tensión positiva y para este chip el latch se encontraría habilitado. Vamos ahora nuevamente a cerrar el bit 4, lo cual representaría el 7, y observamos que el display queda indicando la lectura anterior. Si nosotros abrimos el 2, 4 más 1 sería el número 5, pero el display sigue indicando el número 3. Vamos ahora a deshabilitar el latch y ahora sí observamos que la lectura es verdaderamente la lógica de los interruptores que nosotros habilitamos a la entrada. Bit 4 de peso 4 y bit de peso 1. Entonces, ¿cómo interpretamos lo que hace el latch, que traducido del inglés significa candado o cerrojo? La conclusión de esta patita que se llama latch la podríamos definir también como una memoria intermedia, y es que cuando está habilitada el chip sigue gestionando los números que se forman, pero internamente no los muestra en el display, sino que mantiene la última lectura antes de habilitarse el latch. Quizás ahora no le encontremos sentido a su uso, pero más adelante con el avance de la explicación de los módulos lo volveremos a retomar. Por ahora solo recuerde que cuando se habilita el latch congela la lectura que se encuentra en ese momento indicada en el display. Damos por finalizado este capítulo
Y en el siguiente desarrollaremos el funcionamiento de otro chip, el 4518, y que se encuentra íntimamente ligado al 4511.